Buenas tardes. Quiero empezar el acto agradeciendo a todas las personas que han hecho posible que se realice, a la gente del Círculo que se deja el tiempo, el esfuerzo y el dinero, que se les puede ver a las 7 de la mañana repartiendo octavillas o a las 12 de la noche pegando carteles. También quería agradecer a los trabajadores y trabajadoras de este centro cultural que nos han ayudado en todo para montarlo, en todo lo que hemos necesitado. Dar las gracias a los ponentes que han venido aquí a contestar a nuestras preguntas y a explicarnos un poco de la aventura que queda de aquí al 20 de diciembre. Y por último, gracias a todos los que habéis venido a participar en el acto, a hacer política y a debatir durante una hora o dos de la semana, porque eso es lo que de verdad poderoso les da miedo, que estemos aquí participando y haciendo política. Nosotros, esa tecla que buscan y que imitan intentando ponerse la camisa remangada, sin corbata, imitando las mismas frases, como salía hoy un vídeo por la mañana, demostrando que nos copian, digamos, el programa, nos copian las ideas, nos copian hasta la frase, literalmente. La tecla no llegan a ella porque es la ilusión. Hay mucha ilusión, mucha emoción que ellos no son capaces de transmitir porque sus palabras no se las cree nadie ya. Tampoco estoy un poco nervioso. Cuanto más mejor. Quería... era por el aplauso. Entonces nos venden, ellos utilizan el miedo, ¿no? Intentan siempre que tengamos miedo, infundir miedo y miedo a las terribles consecuencias, ¿no? Que podría pasar si ganase Podemos, los locos de Podemos. Como si en este país no hubiese un 24% de tasa de paro, como si no hubiese 1 de cada 2 jóvenes que no tienen trabajo en este país. También tenemos la 4ª factura más alta de la luz y en cambio nuestro salario mínimo son 648 euros. Es menos de la mitad de países como Francia, como Bélgica, como Reino Unido. Como si en este país no hubiese 1 de cada 3 niños en riesgo de exclusión social y de pobreza. Esos son 2,8 millones de niños. Para mí todos los dramas quedan lejos de ese drama de unos niños que no tienen la culpa, a los que ni el más liberal le puede decir no haber trabajado o haber estudiado, o sea, tienen 10 años y en cambio sufren las consecuencias de lo que hacemos los adultos y de lo que hace este sistema corrupto. Entonces, cuando nos dicen que va a venir el apocalipsis si ganamos, digo, es que es muy difícil estar peor. Un momentito, bueno. Dicen de nosotros que le queremos quitar la segunda vivienda a la gente y la única gente que quita la vivienda aquí son los bancos. Dicen, acertáis en vuestra crítica y en vuestro análisis, pero vuestras propuestas no son realistas, no son realizables. Lo decía ayer en el programa Pablo Motos. Yo no sé, creo que ni siquiera se han leído, ni siquiera han dado la oportunidad de leerse a un programa electoral de los que ha llevado Podemos a los diferentes comicios que se ha presentado, porque no les interesa tampoco, o sea, no se lo leen porque no les interesa, no saben ni siquiera las propuestas. Más que nada porque, por ejemplo, quitar la segunda vivienda en ningún momento se ha propuesto. No me quiero enrollar más porque soy el telonero y lo tengo claro. Entonces, quiero dar paso, el acto. Van a hablar los 3, nuestros exponentes, Jesús Montero, que es secretario general del Consejo Ciudadano Municipal de Madrid. Nos va a hablar un poco de una iniciativa que lleva un par de días, se presentó el lunes, que se llama Carteros y Cartera del Cambio. Después Elena Sevillano, que es diputada de la Asamblea de Madrid y nos va a hablar un poco qué ha hecho Podemos hasta ahora en la Asamblea, cómo se está trabajando. Y por último Juan Carlos Monero, que no necesita mucha presentación y que no voy a ser yo el que le diga de qué hablar, o sea, hablar de lo que le dé la gana. Entonces, bueno, empezamos, luego habrá preguntas al final del acto, haremos en bloques 3 o 4 preguntas dirigidas a cualquiera de los 3. Pasaremos los micrófonos inalámbricos por ahí, hacéis las preguntas, recogemos, contestamos y bueno, vamos a empezar Jesús Montero. Muy bien. Muchas gracias. Tenía muchas ganas de poder estar en Vicálvaro, que hasta ahora no había podido participar en ninguna de las asambleas que hacéis del Círculo de Vicálvaro. Una cosa buena que tiene la actividad política es que uno
va conociendo no solo el conjunto de su ciudad. Yo vivo en el Paseo de Extremadura, imaginaros de punta a punta, ¿no? De oeste a este. Y conocer gentes en todos los barrios y en todos los distritos de Madrid que están dando el paso adelante, como el paso que dio Pablo Iglesias el 17 de enero de hace 2 años. En 10 meses, parece que son 10 años, por todo lo que hemos conseguido y logrado cambiar en la política de nuestro país, en la política de nuestra comunidad y en la política de nuestro ayuntamiento. Un ayuntamiento que durante 24 años ha estado gobernado por la derecha española, tanto la casposa como la castiza, o la cañí, más que castiza, y donde aquí empezaron a hacer el laboratorio de las políticas que luego implantaron en la comunidad y en el Gobierno de España, y en este desguace social que ha supuesto los últimos 8 años desde el inicio de la llamada crisis y de esta estafa. En esta ciudad privatizaron la funeraria, la empresa funeraria de Madrid, por €1. Y durante 24 años han estado llevándoselo muerto la empresa que entró con el 49% de las acciones. Y aquí se inauguraron las puertas giratorias, porque el mismo concejal que privatizó la empresa mixta funeraria terminó en el Consejo de Administración de esa empresa funeraria. Bueno, pues esa empresa mixta funeraria, que ya veis que no les preocupa garantizarnos una vida decente desde la cuna hasta la tumba, esa empresa mixta funeraria privatizada hace 24 años, desde que el 25 de mayo la Alcaldía del Cambio llegó con Manuela Carmena, hoy esa empresa mixta funeraria va a ser recuperada para el Ayuntamiento con un 100% de capital público. Y esto demuestra que veníamos a cambiar y que estamos cambiando. Y este es el primer mensaje que me gustaría trasladaros en este momento político que vamos a vivir, que estamos viviendo, que es histórico. Ha sido 20 meses acelerados desde aquel 17 de enero, cuando el 25 de mayo del 2014 Podemos irrumpió en el Parlamento Europeo y sacudió todo el tablero político. Desde entonces ya nada es igual como antes de ese 25 de mayo. Aquel 25 de mayo fue como llegar a la sierra. De allí, en Madrid, en un año, el 24 de mayo de este año, subimos la montaña y alcanzamos el 18% de los votos en la ciudad de Madrid, de la Comunidad de Madrid, y sobre todo, claro, ese 31% de Ahora Madrid, esa candidatura de Unidad Popular que cuando Podemos en la Asamblea de Vista Alegre proponía esta estrategia, nos decían que éramos cobardes, que no asumíamos la responsabilidad. Fíjate si éramos cobardes, que hemos logrado no solo desplazar al PP en la ciudad de Madrid, sino impedir que la condesa de la corrupción, como decía Pablo, pudiera volver a ser alcaldesa de la ciudad de Madrid. Por eso ahora estamos ante el momento más difícil, que es rematar esta operación. Por eso ha llegado el momento para el que habíamos nacido. Y nos van a querer inocular el miedo, el virus, de que no podemos, de la impotencia, porque la troika Ciudadanos, PSOE, PP, saben que cualquier operación donde no esté Podemos no dejará de ser un alicatado, unos azulejos puestos para tapar las vergüenzas, las humedades de estas políticas sociales que han golpeado a las clases populares, a la juventud y a los mayores. También dicen muchas veces de Podemos que son jovencitos. Bueno, aquí tenemos dos que ya pintamos canas, con más de 50 años, y la prueba de que Podemos es el pueblo organizado, es la herramienta del cambio popular, es la propia composición de este acto. Aquí hay mujeres y hombres, hay jóvenes, hay mayores, hay adultos, y seguro que hay algún niño que no soy capaz de ver, pero que seguro que anda también por ahí. Ahora toca votar. Ahora no es el momento de ponerse de perfil. Y para esta campaña, que va a ser muy importante porque nos van a atacar por todos los lados, es muy importante que junto a la campaña
que va a hacer Pablo Iglesias, Íñigo, Carolina, Irene, la dirección estatal de Podemos, que junto a ello hagamos una campaña popular, próxima, cercana, calle a calle, barrio a barrio, distrito a distrito. En Madrid tenemos que lograr el 25% de los votos para la candidatura del Cambio. Ese objetivo es posible. Requiere que nos dediquemos a ello, como recordaba el compañero, como hicimos en las elecciones municipales y autonómicas, acostándonos tarde pegando carteles, levantándonos pronto para repartir octavillas en las bocas de metro y, sobre todo, hablando con nuestros vecinos y con nuestras vecinas, con nuestros familiares, con nuestros amigos, en las plazas, en las calles, en los bares. Que nadie se quede en casa. Y el primer objetivo es lograr la participación. Aquí en Vicálvaro hay todavía población que no ha ido a votar. Y las elecciones del próximo 20 de diciembre son las elecciones más importantes desde aquellas elecciones de 1977. Son las elecciones del cambio que necesitamos, del cambio que deseamos y del cambio que es posible. Un cambio que viene avalado por un programa con 5 garantías sobre los derechos sociales, sobre la corrupción, sobre el sistema electoral, la vigencia, la necesidad de garantizar constitucionalmente esos derechos que nos han desguazado y que nos han saqueado. Y acompañados de los mejores para recuperar las instituciones, estas que nos faltan, el Congreso de los Diputados, el Senado, con las mejores personas, con independencia de cuáles sean sus antecedentes o sus ideologías, pero que existen comprometidos con este cambio, con una política decente, hecha por personas decentes. Y hoy habéis conocido que el número 2 que va a ir en las listas por Zaragoza es el teniente general José Luis Rodríguez, antiguo jefe del Estado Mayor de la Defensa en nuestro país. Esta es la solvencia de la que no quieren hablar nuestros adversarios. Es que, una vez más, preparan la factoría Ferraz con cartón piedra y, en ese sentido, hay que recordarles que la manera de lograr a esos compañeros, a esos vecinos que han votado muchas veces socialista, muchas veces con la nariz tapada, a ellos hay que decirles que esta vez, para conseguir realmente un cambio social, para lograr que las fuerzas de transformación, de democratización de nuestro país se puedan abrir camino, es necesario votar Podemos. En ese sentido, en esa campaña popular y próxima surge la iniciativa de los carteros del cambio. Recordáis que en las elecciones del 25 de mayo hacíamos esa pregunta de ¿cuándo votaste con ilusión? ¿Cuándo fue la última vez que votaste con ilusión, ¿no? Pues una vez que hemos recuperado la ilusión de votar, de participar, también se trata de recuperar una vieja práctica que con Internet hemos perdido, que es la de escribir cartas. Sobre todo los que somos emigrantes, esto lo hacíamos antes, pero con esto de Internet hemos perdido esa vieja costumbre de mandar cartas y de recibir cartas. Y esas cartas tienen que ser mensajes en las que explicamos por qué creemos en la necesidad del cambio y por qué invitamos a las personas a que voten cambio y a que cada uno de nosotros y nosotras nos convirtamos en esos carteros del pueblo frente a los mayordomos del poder en el que son el Partido Socialista, Ciudadanos y el PP. Ese es el cambio que también queremos promover en la ciudad. Y para eso necesitamos que todas y cada uno de nosotros escribamos unas cartas, esas cartas muy personales, muy íntimas, donde contemos con nuestro lenguaje, con nuestros sentimientos, por qué queremos que el 20 de diciembre haya un cambio en nuestro país. Ya sé que hay consignas generales que todos no sabemos, pero se trata de expresar nuestros sentimientos, nuestras necesidades, por qué creemos que Podemos puede ser ese elemento de cambio para nuestro país. Y en ese sentido, no he traído hoy una carta, he preparado ya algunas, pues a ese viejo amigo con el que me carteaba cuando él estaba en la mili, a esa antigua novia que el paso del tiempo no ha borrado el recuerdo del tiempo felizmente vivido o compartido, ese viejo compañero, camarada de lucha política que con el paso del tiempo nos hemos distanciado, a ese compañero del instituto que vota socialista, a ese compañero o compañera
que anda dudando en abstenerse porque con la política no se puede hacer, no se cambia nada. Vemos que sí se puede cambiar. Hemos cambiado las ciudades, nos dijeron que no íbamos a cambiar, no íbamos a ganar las alcaldías. Hemos ganado las alcaldías de Madrid, de Barcelona, de Cádiz, de La Coruña, de Zaragoza, del Ferrol, y vamos a cambiar también nuestro país. El momento que vivimos es de un proceso constituyente que necesitamos. Yo siempre lo cuento, yo soy un niño Alcántara, tengo de la serie Cuéntame, yo tenía 14 años en 1977. En mi familia somos 3 generaciones, yo tengo un hijo de 22 y unos padres que finalmente aún viven de 80 y tantos años. De esas 3 generaciones, 2 de ellas no votamos la Constitución de 1978 y mis padres la votaron después de 40 años de dictadura militar y de haberles socavado su infancia en plena guerra civil. Recuperar las posibilidades de hablar de un nuevo país, de construir un nuevo proceso constituyente, sin miedo, con libertad, donde podamos hablar de todas las cosas que creamos necesario hablar para garantizar esos derechos sociales, creo que ha llegado el momento. Y que el momento es ahora y no podemos dejar pasar esta oportunidad si no queremos que recompongan rápidamente por arriba lo que hemos desbordado por abajo, lo que hemos desbordado desde el 15M y lo que hemos desbordado el 31 de enero, cuando nos juntamos miles de personas en la Puerta del Sol anticipando este cambio político que esperamos ver concretado el día 25 de mayo. Por eso os quería leer una carta, que no es la carta del cambio, no es la que voy a hacer, pero es una carta que creo que puede recoger una vuelta, un pensar de dónde venimos y por qué necesitamos hoy que Podemos irrumpa en el Congreso de los Diputados. Os voy a leer la carta muy rápidamente. Es una carta de septiembre de 1977. Fue publicada en una revista de una organización juvenil de Juventudes Socialistas, del PSOE, y la carta dice así: Hola compañeros, soy un chico de 13 años. Debido a mi posición social me interesé por leer algo de vuestra doctrina y me siguió gustando. Cuando llegó esta época de la campaña electoral de 1977, decidí meterme en las Juventudes Socialistas, pero me dijeron que era pequeño, que hasta los 14 años no podía estar. Entonces me dije, afiliado no estoy, pero desde fuera voy a hacer algo, y así fue como empecé en el colegio dando propaganda a los chicos de mi clase. Había chicos que estaban de acuerdo conmigo. Claro, había algún fascista de AP, de UCD, y con los cuales tuve no menos de algún altercado. Como son niños de papá, ¿qué se les va a hacer? Yo pensé que eso no era nada. Entonces me dediqué a estudiar un poco la estructura de la enseñanza del colegio, que era de curas. Entonces, al pillarnos hablando en clase, nos castigaron hasta las 9 y el sábado, esto era el viernes, nos castigaron hasta las 9 y el sábado. Además, el delegado de curso dimitió y entonces me eligieron a mí. Nos mandaron a hacer una redacción de qué pensábamos del colegio y yo les dije de una manera franca y sincera que eran unos dictadores, que si no se hacía lo que ellos querían, éramos castigados, que el castigo era algo inhumano ya que absorbe y reprime la propia personalidad. Hice 2 asambleas de clase, ya que nos prometían laboratorios y otras cosas. Los fascistas nos hicieron esperar y con la ayuda de los curas me dimitieron. Pero los curas no pararon ahí. Me siguieron atacando, bajándome puntos de la calificación global. He tenido que marcharme porque me hacían la vida imposible y desde estas líneas de renovación quiero llevar mi grito a los diputados del PSOE en estas cortes postfascistas, que son la fuerza de la juventud, para que por lo menos hagan una auténtica reforma educativa. Un saludo socialista. Esto lo escribía un muchacho de 13 años en 1977. Los que tengáis canas como yo o más cana, habréis viajado en el tiempo a lo que hemos vivido durante estos 35 años, que han sido muy buenos momentos y que también ha habido decepciones, derrotas y sobre todo en estos últimos 8 años de desguace social. Recuperar las posibilidades de todo lo que nos han robado y saqueado, lo que no solo es quienes meten mano a la caja, sino quienes nos roban el alma o quienes pretenden secuestrarnos el corazón diciéndonos como antes, no metáis en política, que ya estamos nosotros para hacer política por vosotros. Frente a eso es frente a lo que tenemos que decir, ya basta.
Todos y cada uno de nosotros sabemos que necesitamos un cambio social, un cambio político y que requerimos para ello una nueva formación política. Hoy tenemos la herramienta que es Podemos, tenemos programa y tenemos un relato de lo que necesitamos para nuestro país. Por eso os invito a que todas y cada una de vosotras hagáis una carta a 5 o 10 personas, familiares, amigos, vecinos, y vayáis haciendo esta espiral de cambio de manera que podamos demostrar lo que queremos hacer. Una campaña de la gente frente a quienes subcontratarán a la gente la campaña que ellos hagan. Muchas gracias y a por ellos. A ver, ahora. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por traernos aquí, porque además los que estamos un poco metidos en la vida parlamentaria ahora nos engulle un poco y esto nos da aire fresco y nos encanta. Quería comentaros un poco cómo estamos haciendo ahora los y las que ya estamos en las instituciones, ¿no? La parte de nosotros que ya está en las instituciones. Pero primero quería hacer una referencia al vídeo que habéis visto antes, porque creo que es importante enmarcarnos dentro de algunos hitos que a veces se nos olvidan, dentro de todos estos procesos electorales, y tanto externos como internos, ¿no? A veces nos metemos un poco en el globo, en la vorágine, y se nos olvidan un poco estos hitos que son importantes y que es emocionante e importante recordar. En este vídeo se mostraba de dónde venimos, el saqueo, la ruptura del pacto social que nos ha traído hasta aquí, que ha traído la ingente necesidad de cambio. El otro día yo lo veía y me emocioné un montón, ¿no? Y pensaba en un momento de mi vida en el que unos pocos bomberos, en una huelga general de funcionarios, nos metimos en la Bolsa de Madrid. Bueno, se metieron, que es que no sé si ha prescrito esta cosa, ¿no? Entramos en la Bolsa de Madrid y entramos a decir a aquellos brokers, a aquella gente que estaba negociando con el producto financiero, ¿no? con lo que nosotros producimos, transformándolo en una cosa intangible con la que nos terminan empobreciendo. Entramos allí a decirles que ellos eran los causantes de la crisis, que ellos eran su avaricia, era lo que nos empobrecía a todos y todas, ¿no? Y yo en aquel momento tuve la sensación de que estábamos haciendo historia. Esto fue antes del 15M. Y tuve la sensación total de que se empezaba a marcar algo diferente, ¿no? Pasamos y saltamos de nuestras reivindicaciones laborales y de nuestro propio ombligo a decir esto es un problema social. Posteriormente, el 15M, que creo que es lo mejor que ha hecho este país, iba a decir desde un tiempo, pero creo que es lo mejor que ha hecho este país, punto. Fue muy, muy emocionante ese salto cuántico que sucedió en la sociedad española, la Hispanic Revolution, aquella, en la que de repente los colectivos, el pensamiento individual y el pensamiento colectivo pegó un salto y esto se extendió, se globalizó, ¿no? con lo maltrecha que está esa palabra. Y esto empezó a marcar cosas muy diferentes. Luego, posteriormente, pues nacieron las mareas, empezaron asociaciones y tejido vecinal que se había abandonado, empezó a rehacerse. Y en las mareas, por ejemplo, aprendimos lo que se aprende en los círculos, todo ese crecimiento, esta manera de saltar tu propia decisión individual a la decisión colectiva y cómo esto está metido todo paralelamente en el mismo marco y cómo elegimos y priorizamos y empezamos a cambiar prioridades, ¿no? Y eso es lo que empieza a cambiar después para que lleguemos hasta aquí ahora, ¿no?
Después llegó Vista Alegre y fabricamos entre todos y todas una herramienta que es lo que al fin y al cabo somos. Ahora, un siguiente paso en esta herramienta, nos presentamos a las elecciones. Estoy segurísima que hay gente de aquella que decía presentaros a las elecciones, ¿qué es eso de que nos representan?, ¿no? Que ahora se arrepiente muchísimo de aquellas palabras, estoy segura. Y nos presentamos a elecciones. Ahora mismo gobernamos en varios municipios importantes, los municipios del cambio, tanto con la figura puramente de Podemos como con figuras que proceden del mismo lugar y que tienen la misma idea de cambio, ¿no? En Madrid, Madrid, Barcelona, Zaragoza, en fin, un montón de ciudades, ¿no? En la misma Comunidad de Madrid hay 14 municipios que están en esta misma onda. Esto es muy curioso, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, Madrid, Manuela es el hito a batir por todo el mundo, por todos los partidos y a todos los niveles. Los ataques que recibe son brutales, o sea, aparte del ninguneo mediático, etcétera, etcétera, pues se reciben ataques en presupuestos, se le ha derivado el presupuesto de la MT a Metro, en fin, un montón de cosas, pero incluso ataques internos. Yo me he encontrado con compañeros míos, con bomberos del ayuntamiento, que me decían, hay una orden el concejal que dice una barbaridad, ¿no? Y vamos a sacar un comunicado y vamos a hacer una rebelión. Y yo decía, esperar un momento. No, pero es que es una orden firmada y sellada. Bueno, pues cuando hablabas con el concejal era falsa, ¿no? Hasta órdenes falsas selladas han llegado a sacar, ¿no? Incluso desde dentro, ¿no? Los ataques son una pasada. Esto en los ayuntamientos y demás, ¿no? En las comunidades, en la Comunidad de Madrid somos la tercera fuerza, tenemos 27 diputados y diputadas. Ha faltado un escaño para que el equilibrio de poder se variara un poco más, un solo escaño, del que a mí a veces me entran dudas. Pero bueno, nos hemos dividido el trabajo, que es lo que estamos haciendo allí ahora, que es nuestra función es, como dijimos el primer día, devolver las instituciones al servicio de la gente. Esto lo dijimos prometiendo el cargo el juramento, y ¿a quién le puede parecer mal esa frase, ¿no? Prometo para devolver las instituciones al servicio de la gente. Bueno, pues nos abucheaban, estos señores y señoras tan educados, nos abucheaban como hooligans. Era una cosa espectacular. Empezamos allí, nos dividimos el trabajo tanto en áreas, los que vienen de la marea blanca pues se dedican a la sanidad, de la verde a la educación, cada uno un poco a sus áreas, hay abogados, hay politólogos, hay un poco de todo, ¿no? Y nos dedicamos a empezar a modificar las cosas, a modificar los reglamentos, el reglamento de la Asamblea es muy poco parlamentaria, muy poco democrática. Y esto hay pequeñas modificaciones que se van haciendo poco a poco y se va presionando para que se hagan y empiezan a funcionar, ¿no? Y empiezan a cambiar las cosas. Por poneros un ejemplo, el PP hay muchas cosas que decía que no se iban a votar porque por tradición no se votaban. Y nosotros decíamos que bueno, la tradición de los últimos 21 años pues no era lo que iba a primar ahora, ¿no? Y se empiezan a perder infinidad de votaciones, prácticamente todas. Están bastante enfadados, verles las caras en esto merece la pena. Y también nos hemos dividido, aparte de las áreas en las que cada uno tiene su trabajo, nos hemos dividido también en territorios, los 21 distritos del Ayuntamiento de Madrid, más zonas en los pueblos del resto de la comunidad. Esto es una cosa importante porque nos vacuna contra la pérdida de realidad, porque sí que es verdad que nos pasa un poco lo que os comentaba al principio, ¿no? Que la vorágine te engulle un poco, ¿no? Y el tener relación continua con la gente, el tener que ir a los pueblos, ver lo que está sucediendo de forma directa, pues es una vacuna que te vacuna de eso, ¿no? De no perder el contacto con la realidad. No obstante, como dice el vídeo, como decía vuestro compañero antes,
Todas estas cosas las van imitando. Es verdad que incluso lo que pasamos por registro, ¿no? Al día siguiente sale en un titular y lo van imitando poco a poco. También es una forma de que empiecen a cambiar cosas, ¿no? Pero hay otras cosas que no se pueden imitar, no se pueden, porque es la esencia de lo que nos diferencia, ¿no? Aquí habéis hecho un cartel, que lo vi la semana pasada, con cosas que nos diferencian de forma directa de otros partidos, ¿no? Pero hay cosas que no pueden variar de ninguna de las maneras. Una de esas cosas es la no dependencia de los bancos. Es una cosa que es increíble que en una democracia solamente haya un partido que no dependa de una élite, de un lobby, en realidad. Esto es una cosa profundamente antidemocrática. Bueno, pues esto sucede en este país, ¿no? Y eso es algo que no pueden imitar, ninguno de ellos. Es importante. Luego, lo que comentaba también Pablo en el vídeo de los 3 salarios, los 3 salarios mínimos, es otra de las cosas que se critica bastante, y es verdad que en algunas ocasiones pues, nos tenemos que mover mucho y tenemos que coger taxis y tenemos que comer fuera siempre, infinidad de cosas, ¿no? que el dinero pues, te facilita también el trabajo. Pero también es una vacuna. También es importante que conceptualmente tu salario esté completamente ligado al de la población. Y si en tu país no va bien, a ti no te va bien el salario, ¿no? Esto es un concepto que también es muy importante y también es muy diferenciador con el resto. Luego, bueno, las limitaciones de tiempo, las revocaciones, todo esto, ¿no? Pero luego hay una cosa que es muy sencilla, que todavía estoy con algunas cosas pensando por qué no se ha hecho en ningún momento durante los 20 años anteriores, que es sencillamente ejercer la transparencia. Una cosa normal, incluso con cosas que cuando llegamos allí se supone que se hacían. Es decir, todo el mundo hemos oído en algún momento que las declaraciones de bienes de los cargos públicos están publicadas. Bueno, pues esto no es verdad. No es cierto. Nosotros llegamos allí, hacemos la declaración de bienes, las declaraciones de bienes van a un notario y a partir de ahí, pues esperando que salieran en la página de la Asamblea, en la página de Podemos las nuestras estaban, pero claro, de vez en cuando pues mirábamos a ver si se habían publicado, ¿no? Y cuando vemos que no se publican, preguntamos. Y nos dicen que hay un fallo administrativo, que están en ello, que ya pronto. Y empezamos a presionar, algo tan sencillo como eso, que se supone que se hace, ¿no? Empezamos a presionar y de repente vemos que nos dicen que, bueno, que va a haber que repetir las declaraciones a la fecha actual. Y entonces les decimos que, bueno, que si hay que repetirlas, pues que vayan al notario y las cojan, ¿no? Pero que en cualquier caso las repetimos a la fecha de cuando entramos de cargos públicos, en mayo. Y nos dicen que, bueno, que ahora, que total, lo que tengas en el banco es más o menos. Ya, bueno, lo que tengas en el banco sí, pero puedes haber hecho transacciones inmobiliarias, ¿no? Mientras tanto, o comerciales. No puede ser. Bueno, pues 2 semanas de pelea en la mesa de portavoces para conseguir que se declarara si habías hecho transacciones de mayo hasta ahora. Ciudadanos y PSOE se pusieron de perfil, porque si no se hubiese votado el primer día y ya está. Se pusieron de perfil, yo no sé por qué, pero se pusieron de perfil. Y cuando esto se votó, finalmente convencimos con la presión y se tuvo que declarar, un diputado del PP tuvo que dimitir. Además, antes de esa dimisión, en su última intervención, se permitió el lujo, era una intervención que habíamos presentado sobre una propuesta no de ley para devolver las casas que los fondos buitres han comprado al IBIMA. Los bancos han comprado al IBIMA. Este señor se permitió el lujo en su última intervención de increpar a la gente que estaba en el palco, que iba a ser de invitados en el Pleno, que iba a ser desahuciada en breve, de decirles que justificar su voto y decir que papá Estado no puede ocuparse de todo. Un señor que vive de papá ciudadano medio desde hace 20 y tantos años. Esta gente se fue indignada del Pleno, para que os hagáis una idea, en su última intervención.
Pero es que es más, en esa propuesta no de ley, Ciudadanos sostuvo durante toda la negociación que iba a votar que sí, junto al PSOE y a Podemos, y media hora antes de la votación recibió una llamada de unos servicios administrativos centrales y cambiaron el voto y votaron que no. Esto es lo que os decía antes, que nadie puede imitar la no dependencia de los bancos. Ahí está, ¿no? Bueno, son muchas cosas que están pasando. Ayer hubo una auténtica pelea para retransmitir la Comisión de Investigación de la Corrupción, para retransmitirla en streaming, que se supone que es otra de las cosas que se hacen, pero no se hacen. Lo hicimos nosotros a mano con un teléfono y se enfadaron muchísimo, se montó un pollo considerable e importante. Entonces, bueno, todas estas cosas forman parte de lo que ya se está cambiando sencillamente con estar allí, hacer las cosas diferente y empezar a atraer, a meter mareas, a meter gente. Ahora quieren regular las visitas cuando nunca las han regulado. Nos cierran el pleno por las mañanas para que no se lo enseñemos a la gente, ¿no? Bueno, pues todo esto va sucediendo, se va cambiando y poco a poco vamos devolviendo las instituciones a la gente. Siguiente paso en todo este hito que os estaba contando, pues viene ahora. Vienen las elecciones generales, tenemos que ir a por ellas porque es ahora el momento. Somos los únicos que queremos realmente ocuparnos de la emergencia social. Somos los únicos que estamos dispuestos a hacer una democratización de la economía, que es la base de todo lo que está sucediendo. Y además somos los únicos que llevamos realmente un cambio de modelo productivo en el programa. O sea, también es curiosa porque por llevarlo en el programa podrían llevarlo los demás, pero tampoco. Entonces, bueno, sois nuestra ilusión, sois nuestro capital. No tenemos el dinero de los bancos, pero tenemos a la gente. Os tenemos a todos y a todas y no os dejéis engañar porque la ilusión es nuestro motor. Y bueno, el cambio ha empezado y el cambio tardará más o menos, pero es imparable. Así que muchas gracias a todos y todas. Pues vamos. No vamos a ningún lado. Por aquí. Yo me voy a poner de pie. Aunque la sexta... Pues qué alegría estar aquí con vosotras y con vosotros. Como diría Trillo, qué alegría estar aquí en Guadarrama. Fijaos que el otro día hacía un repasito, ¿no? de este fin de legislatura, ¿no? Y cómo de alguna manera parece que va a ser todo maravilloso, ¿no? Y que todos los esfuerzos, todo lo que la gente ha sufrido, todo lo que no se ve, ¿no? Como en este acto, ¿no? Toda la gente que habéis trabajado muchísimo por lograr, ¿no? Que esto salga adelante y os doy las gracias. Y a vosotros por estar aquí. Decía Oscar Wilde que lo malo del socialismo es que te quita muchas tardes libres. Y aquí andamos, ¿no? De alguna manera ocupando la tarde también en estos menesteres. Os decía que se cierra la legislatura y nos encontramos con que dije, voy a hacer un repasito de lo que han hecho, porque es que vienen elecciones y parece que todo es maravilloso. Y para no ser injusto, cogí el ABC. Parecía, y empecé a repasar. Y dije, vamos a ver, la vicepresidenta Soraya. Y me encontraba de repente, me acordé de todo el maltrato que ha habido con los inmigrantes. Y me acordé, como han dicho mis compañeros, qué bueno que los ayuntamientos del cambio ya estaban allí y que de repente por esos ayuntamientos Rajoy tuvo que asumir eso que nos hacía morirnos de vergüenza, que un país rico negase el asilo a gente que venía a buscar aquí apoyo. Gracias, ayuntamientos del cambio, por vuestro esfuerzo. Me encontré también, fijaos, recordando a la buena de Soraya Sáez de Santamaría, toda la gestión aquella del ébola, ¿recordáis? ¿No? Y decía, madre mía, la que se lió por culpa de cerrar, ¿no? Hospitales y hacer gestiones que de alguna manera interesaban a algunos sectores y no a otros. Pero me acordé de otra cosa mucho más dolorosa, y es que pese a que el Partido Popular tiene mayoría absoluta, siguen muriéndose todos los días entre 10 y 15 enfermos de hepatitis C. Soraya Sáez de Santamaría, deja de bailar y acuérdate de la gente que está muriéndose cuando podíamos salvarles la vida dedicando el dinero para ello. Me acordé, pasando este repaso, me acordé de mi amigo Montoro, y dije, madre mía, ¿y la amnistía fiscal?
Queremos saber los nombres y a veces dicen que nos los van a dar, pero seguimos sin saber los nombres de la amnistía fiscal, los nombres de la lista Falciani, los nombres de toda esa gente que tiene tantos dineros fuera de nuestro país, esos patriotas que se les llena la boca de Cataluña, Cataluña, Cataluña y se les llena la boca de España, España y España y luego la patria la tienen en Suiza. Me acordé del Ministerio de Justicia y no me acuerdo en absoluto cómo intentaron retrotraer 30 años. Tengamos memoria, la ley del aborto, porque alguien les dijo que podían conseguir votos en los votantes más conservadores. Y me acuerdo también, fijaos, de que el 5 de diciembre, por culpa de la ley de enjuiciamiento criminal, pueden quedar en papel mojado 1.400 casos de corrupción de los sinvergüenzas financieros y de los sinvergüenzas también de las redes Gürtel, Púnica y demás, porque han hecho una ley de enjuiciamiento criminal que acorta los plazos de prescripción de la instrucción, de manera que el 5 de diciembre 1.400 casos pueden quedar, ya digo, en nada. Y me acuerdo también cómo se subieron las tasas judiciales para que eso que dice la Constitución de que todos tengamos acceso a la justicia se convierta en algo bastante arbitrario. Y también, por cierto, ahora que nos acordamos tanto de los fiscales de otro lado, me gustaría acordarme de que aquí en España, en este país tan civilizado, tuvo que dimitir el fiscal general del Estado por presiones del gobierno del señor Rajoy. Me acuerdo del señor Guindos, ¿no? Ese que dijo, si aquí no ha habido rescate, pues si no ha habido rescate, que aparezcan los 47.000 millones que les hemos dado a los bancos, o por lo menos que esos pisos que hemos comprado nosotros con el rescate sirvan para la gente que tiene emergencia habitacional. Seguimos debiendo 1 billón, ni más ni menos, de euros. Debemos todo lo que trabajamos todos los españoles y españolas durante un año. Y pese a eso, ya digo, y pese a los rescates supuestos o no supuestos, pese a las mejoras o no mejoras en la financiación, los pequeños empresarios y los autónomos siguen sin recibir préstamos. Y por cierto, hay algo que también nos remueve la conciencia y es que se están muriendo abuelos y abuelas que lo que querían era el esfuerzo de toda una vida, era dejarles un pequeño dinero a sus herederos y no pueden hacerlo porque se la robaron en las preferentes. Os aseguro que si gobernamos, los abuelos y las abuelas de las preferentes van a estar entre nuestras prioridades. Empleo. Y resulta que ahora el empleo está todo solventado. ¿De qué os quejáis? ¿Por qué os quejáis si el empleo va maravilloso? Si resulta que las cifras, vamos, es para tirar cohetes. Es verdad que hay 500.000 españoles y españolas que ya no se apuntan a las cifras del paro, pero ¿qué más da, no? Y el otro día le preguntaban en la SER, recuerdo a Rajoy, dice, oiga, ¿y estas medidas? No, estas medidas eran durante la crisis, pero ahora ya como estamos mejorando y ahora todo está maravilloso, ya eso ya va a dejar de ser así. Y le pregunta, ¿y entonces la rebaja del despido a 33 días también va a cambiar? Y dijo, bueno, eso no. Es decir, fijaos, vamos perdiendo derechos laborales que aunque mejore la situación económica, los tenemos que dar por perdidos. Y es bastante evidente, ¿sabéis por qué? Porque están haciendo lo mismo en secreto en Europa, ahora lo veremos. El Ministerio de Fomento han privatizado buena parte de AENA, o seguimos pagando y pagando por las autopistas de peaje, o no han hecho absolutamente nada por frenar los desahucios, pese a que ha habido una ley en Europa, gracias a Ada Colau, que fue allí con las buenas gentes que no tuvieron miedo y fueron a protestar contra los desahucios, fueron a Bruselas y volvieron, ¿no?, con una sanción por parte de la Unión Europea diciendo que nuestra ley hipotecaria es ilegal. Pero ahí siguen, ¿no? Podrían haber escuchado, pero para eso no escuchan a Europa. Sí que escuchan a Europa cuando nos mandan memorándums para cambiar el artículo 135, pero cuando manda Europa algo que puede beneficiar a las mayorías, ahí oídos sordos. El Ministerio de Industria, que de repente dicen, porque es que tienen intereses. Claro, todos ellos están haciendo cuentas de dónde van a trabajar. ¿Y dónde van a trabajar todos al final? Pues en las grandes empresas hidroeléctricas, en las grandes empresas energéticas, y claro, pues resulta que deciden ir a hacer prospecciones a Canarias, aunque se carguen, ¿no?, ese lugar como una reserva natural y por tanto una reserva turística, pero les da lo mismo. Claro, y de la misma manera, ¿cómo no vamos a acordarnos que desde que Aznar privatizó Endesa ha subido la factura de la luz un 80%?
Luego le dicen a los abuelos, pero tenéis que estar contentos, que os hemos subido 2 euros o 2,5 euros la pensión. Y los abuelos dicen, pero sinvergüenzas, si nos habéis subido la electricidad, si está el copago, si vemos cómo nuestros hijos tenemos que ayudarles porque no llegan, tenemos que ayudar a nuestros nietos. Gracias, abuelos, porque con vuestra exigua pensión estáis manteniendo la estabilidad económica de este país, haciendo un esfuerzo extraordinario después de haber trabajado toda una vida. El Ministerio del Interior se quejan de que no nos quieren otra vez en Europa en ningún cargo. Y dicen en Europa, pero si es que estáis retrotrayendo algunas cosas a los tiempos del franquismo. Si resulta que la ley Mordaza del ministro del Interior está cuestionada por el 100% de las asociaciones de derechos humanos europeas, porque es una ley franquista, es una ley autoritaria, es una ley que nos anula el Estado democrático y el Estado de Derecho, pero da un poco lo mismo, porque es el mismo ministro. El que nos niega a nosotros esos derechos fundamentales es, por supuesto, el que recibe a rato. ¿Qué tendrán que contarse entre ellos que al final se reciben en los ministerios, seguramente porque tienen mucha información unos de otros? ¿Qué decir del bueno de Margallo, ¿no? Que de repente nos cuestionaba cualquier tipo de relación nuestra, pero él no duda en ir a abrazar a los responsables de Irán? Y por cierto, aprovecho de decir que estamos hablando de Margallo, no nos olvidamos de que ahora mismo hay 200.000 hermanos y hermanas españoles pasándolo fatal en el Sáhara. No nos olvidamos de los hermanos y hermanas saharauis. Nos acordamos de ellos, claro que nos acordamos de ellos. De la misma manera que no nos olvidamos, aunque otras crisis lo olviden, no nos olvidamos de los hermanos de Palestina. Por mucho que Israel tenga el apoyo de Estados Unidos, los hermanos palestinos siguen teniendo nuestro apoyo porque es injusto lo que les está pasando y hemos criticado durante mucho tiempo los muros en otros lados, pues también criticamos el muro en Gaza. El ministro, un repasito, y estoy solamente haciendo un repasito somero, ¿no? El ministro de Defensa dice, cuando nombran al ministro de Defensa, dice Rajoy, hemos buscado a un experto en el sector. Era el presidente de una empresa armamentística que había perdido en torno a 40 millones de euros porque España ya no podía retrasar más porque habíamos firmado la prohibición de las minas personales y de las bombas racimo. Y de repente lo colocan ahí para recuperar ese dinero que habían perdido. Vamos, lo mismito que nosotros, que nombramos a un general como es Julio Rodríguez, que tiene la voluntad de establecer en España un proyecto europeo de defensa que no esté supeditado a la OTAN. Fijaos la diferencia, ¿no?, entre un supuesto experto en el sector que lo que quería era recuperar dinero y ganar dinero para el sector armamentístico, o un profesional, un militar que tiene en la cabeza una idea de España y una idea de Europa basada en la soberanía. Y la soberanía de España es la soberanía de las españolas y de los españoles. Y por eso entiende perfectamente que para realmente defendernos a los españoles y a las españolas hace falta un proyecto de seguridad europeo que no esté supeditado a la OTAN, porque la OTAN tiene intereses de Estados Unidos. Y por cierto, me encantaría que cuando Felipe VI fue a visitar a Obama, en vez de arrancarle algo que no servía para gran cosa acerca de la unidad de España, que es un problema nuestro, le hubiera dicho a Barack Obama, por favor, deja de bombardear países porque eso genera refugiados que nos parten el alma. Me hubiera gustado que le hubiera dicho eso. En fin, educación. Educación, ¿qué voy a deciros de educación? Si está Bert en París con velas y violines, pasándoselo maravilloso, después de haber expulsado a 45.000 estudiantes de las aulas universitarias. Otra vez ir a la universidad se está convirtiendo en una cosa de la gente pudiente. Y por supuesto han bajado las becas y por supuesto subió el IVA cultural, porque es que la cultura es una cosa de ricos. No en vano le bajaron el IVA a las obras de arte, porque ¿quién no se compra todos los días un cuadro de Van Gogh? Sanidad, qué deciros también que no nos parte al corazón, el decreto 16/2012 con el copago sanitario, es decir, que pagamos con nuestros impuestos las medicinas y tenemos que pagarlas otra vez porque lo establecieron así en ese decreto. O también qué vergüenza cuando retiraron la tarjeta sanitaria a los inmigrantes.
que no tenían los papeles en regla. Podríamos hablar también de la gente de Agricultura, que se sienten abandonadas por ese ministerio porque están produciendo por debajo del coste y se lo están quedando intermediarios, y tenemos el campo abandonado. En fin, fijaos, todo este repaso, lo único que hace referencia es a un pueblo al que se le intenta meter miedo, miedo y más miedo. Miedo a ver la nevera vacía, miedo ahora que va a empezar el frío, a no poder pagar la factura de la calefacción, la factura del agua caliente, miedo a no poder pagar las tasas universitarias, la tasa del colegio, miedo a esas largas esperas que nos hacen tener miedo porque no sabemos si vamos a poder ser operados. En fin, resulta que esta es la legislatura maravillosa de Rajoy. Y fijaos, basta un poquito de memoria para que tengamos claro que nadie responsable de este pequeño repaso debe volver a ocupar el Palacio de la Moncloa. Pero en fin, hay otra cosa, fijaos, que no nos vamos a dar cuenta, y es que como estamos en elecciones, todo esto desaparece. Estoy contando en todos los sitios una historia que me gusta mucho. Es un tipo que se muere, el tipo está convencido que lo van a mandar al Averno, y de repente llega a un vestíbulo y le dicen, ¿cielo o infierno? Dice, no sabía que se podía escoger. Entonces esto debe ser el nuevo papa, ¿no? Un papa que nos ha salido bueno. Es verdad que no estamos de acuerdo en todo lo que hace este papa. La Iglesia todavía arrastra, sobre todo en cuestiones relativas a la mujer, arrastra muchísimos lastres que tienen todavía que modernizarse. Llevan unos 400 años de retraso, pero ahí van ellos, poquito a poco, ¿no? Van ahí haciendo sus cosas, ¿no? Pero este Papa nos ha salido bueno porque tiene una sensibilidad social, porque quiere cambiar el Vaticano, porque se enfrenta a esas estructuras, ¿no?, que aquí representa también Rouco Varela y que no le dejan hacer prácticamente casi nada. ¿Y sabéis por qué estamos todos de acuerdo en que este Papa nos ha salido bueno? Porque la frase que más repetimos todos de él es «este va a durar poco», ¿no? Que es esa frase que uno repite. Bueno, pues resulta que este señor llega al vestíbulo y dice, ay, yo voy a salir ahí, es que me siento aquí mal. No me vais a perdonar. Tengo aquí. Es que estoy como muy lejos. Bueno, pues este tipo se... Ay, entonces, ¿y necesitáis el micrófono de La Sexta? Os da un poco lo mismo, ¿no? Más o menos, sí. Bueno, luego os lo cuento a vosotros. Bueno, entonces, fijaos, ¿podéis hacer algo? No sé, os lo pongo aquí el micrófono. Venga. Y entonces, este tipo, fijaos, perdonad que os de la espalda, este tipo llega allí al vestíbulo y dice, ¿cielo o infierno? Y dice, pues no sé, ¿y de qué va esto? Y dice, pues vaya usted, mire y escoge. Entonces el tipo dice, bueno, voy a empezar por el infierno, porque como pensaba yo que iba para allá, entonces le bajan al infierno, le abren la puerta y allí aire acondicionado, reguladores de todos los lugares, césped bien recortadito, montañas, esquí, esquí acuático, comida de todo tipo, ríos de leche y miel, sexo del bueno, sexo del malo, es decir, hay todo, el tipo dice, coño, esto está bien, ¿eh? Todo tiene buen aspecto. Y dice, ¿quiere usted ver el cielo? Y dice, pues casi no, pero venga. Entonces sube al cielo y ahí está Gandhi, está toda la gente sentada en nubes tocando la lira, todo muy armonioso, todo muy aburrido, todos ahí meditando, ¿no? Dice, bueno, ¿qué quiere usted, el cielo o el infierno? Y dice, pues hombre, el infierno. Lo bajan al infierno y nada más abrir la puerta le clavan un tridente en el trasero, le empiezan a llegar llamaradas, le clavan pinchos, le dan latigazos, le atan a un poste ardiendo, Maruenda le grita, ¡chavista, chavista! Inda le grita, ¡etarra, etarra! Un infierno, un infierno. Y el tipo dice, pero si yo ayer estuve aquí y esto era maravilloso, no entiendo. Y dice, es que ayer estábamos en elecciones. Entonces, fijaos que en estos 50 días que nos quedan nos vamos a encontrar a todos los partidos negando todo lo que han hecho. Nos vamos a encontrar al Partido Popular negando todo esto. Nos vamos a encontrar al Partido Socialista diciendo que nada de lo que hizo lo va a volver a hacer, ¿no? Que ahora ya se va a portar bien, ¿no? Y nos vamos a encontrar a Ciudadanos negando todo lo que ha hecho en los últimos 10 años, porque es que Ciudadanos parece que es nuevo, pero es mentira. Llevan 10 años, ¿no? Y llevan 10 años votando casi siempre con el Partido Popular
en Cataluña, que es donde ellos estaban. En fin, fijaos que nosotros tenemos que tirar de memoria para acordarnos de estas cosas y también, aunque parece que hace un siglo, recordar que nosotros apenas llevamos 2 años. Y en 2 años la cantidad de cosas que hemos logrado. Uno mira hacia atrás y dices, uff, hemos empezado a romper candados que parecía imposible que los rompiéramos, ¿no? Como hemos visto en el vídeo planteado Elena o ha planteado Jesús. Y fijaos, hemos empezado a romper los candados de la impunidad. La gente pensaba que podía hacer lo que le diera la gana, lo que has contado, ¿no? Que en el Parlamento, en la Asamblea de Madrid, de repente estaban convencidos de que iban a poder cambiar las leyes para que ese tipo, que al parecer le había vendido cosas inmobiliarias y aparecía el nombre de Rato por ahí no sé dónde, el tipo dijeron, no, vamos a ocultarte esto. Y de repente estaban ahí nuestras parlamentarias y parlamentarios diciendo, oye, que con nosotros no vais a hacer estos chanchullos. Y de repente dijeron, si ya sabíamos nosotros que con estos no podíamos contar. Pues muchas gracias, que no puedan contar con vosotros y que los fiscalicéis ahí, cara a cara. Hemos empezado a romper, fijaos, los candados de la Casa Real, que parecía que era eterna. Y gracias, entre otras cosas, al 15M. Por cierto, si el 15M está muerto, ¿por qué estamos aquí tantísima gente? Que alguien me lo explique. Resulta que el rey, que estaba profundamente preocupado por la suerte de los jóvenes, decía que no podía dormir, preocupado porque los jóvenes españoles no tenían trabajo y tenían que emigrar, y decía, y al final, claro, estaba tan dolido que se fue a pegar tiros a la madre de Dumbo, a Botsuana. Y nos enteramos, ¿no?, de que estaba pegando tiros porque tuvo un accidente, por cierto. Y se fue, no con la reina Sofía, cosa que me parece muy bien, vete con quien quieras, pero luego no nos cuentes monsergas la noche del 24 de diciembre hablando de la familia católica, apostólica y romana. Seamos coherentes, rey Juan Carlos o ex-rey Juan Carlos. Bueno, pues el rey Juan Carlos sale y dice, obligado, sale y dice, lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a pasar. Lo tuvieron que grabar 2 veces. Todavía se hubiera dicho eso de, apurar cielos pretendo ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito cometido, bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Pero no, 3 palabritas y encima grabarlo 2 veces. En fin. Fijaos que se rompen los candados de la Casa Real y tienen que poner al rey Felipe VI, que todavía tiene que hacer algo y tiene que ver con lo que estamos aquí discutiendo para que nos creamos el reinado que inaugura. Se empiezan a romper los candados, fijaos, en el Partido Socialista. Y de repente, yo siempre cuento que a veces me despierto por la noche bañado en sudor, con pesadillas horrorosas, porque me acuerdo de Rubalcaba, que había ganado otra vez el Congreso Extraordinario del Partido Socialista. Lo ganó otra vez y sus primeras palabras fueron, hemos vuelto. Y hacía así, hemos vuelto. Y yo me he bañado en sudor diciendo, ¿pero dónde te habías ido? ¿No? Si estabas aquí. Bueno, resulta que después, deprisa y corriendo, como Rubalcaba no era capaz de remontar absolutamente nada, se buscaron uno y dijeron a los técnicos, ¿no?, de marketing que buscaran uno que se pareciera a Pablo Iglesias. Les ha salido uno que se parece a Julio Iglesias, pero siguen ahí esforzándose porque no termina la cosa, fijaos, de cuajar. El Partido Popular lo mismo, han tenido que buscar unos jovencitos para que, con total desparpajo, intenten de alguna manera representar lo que no se creen. Ayer me encontré por la noche en mi barrio saliendo, debe salir gracioso, que salía yo con los puerros, ¿no? Una bolsa con puerros, los puerros son graciosos de comprar en la bolsa, que sobresalen así, y me encontré a Pablo Casado. ¿No? Y el hombre me dio un abrazo, y yo le abracé así como diciendo, pero si me meto mucho contigo, ¿no? Pero ahí luego como fuera de los focos todo el mundo es un poquito más normal. Por eso fijaos la mentira. Yo es una cosa que la gente te pregunta siempre, oye, y en los intermedios en la televisión, ¿qué tal es la gente? Y dices, pues la gente suele ser más o menos normal, ¿no? Algunos un poco jetas, porque claro, te montan un jaleo, te llaman de todo y luego dices, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Y dices, ¿a ti qué te importa? ¿No? Si acabas de menosmentarme a la madre, has hecho de todo, ¿no? Hay un poco ahí de falsedad. Bueno, el Partido Popular busca a gente joven para que no les podamos reprochar
este balance somero que os he hecho de 4 años de legislatura. Recordad, hace 2 años era imposible hablar de reforma constitucional. Era imposible. Los españoles no teníamos la no teníamos la condición adulta. No teníamos la condición adulta suficiente para reformar la Constitución. Ellos sí, podían llegar de Bruselas un mandato obligando a reformar el artículo 135, que no era moco de pavo, era dar prioridad al pago de la deuda por encima del gasto social. Y había que hacer recortes, y había que reducir, porque habíamos reformado el artículo 135. Y no nos preguntaron a los españoles en un referéndum si estábamos de acuerdo o no, utilizando triquiñuelas legales. En cambio, hoy, fijaos, todos los partidos asumen reformas constitucionales. Todos. Y ahí tenemos que estar muy atentas y atentos, porque aquí hay 2 posibilidades. Una es los nuevos pactos de la Moncloa que hemos visto representados el otro día, donde Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera representan esa nueva santa alianza que asume que los españoles y las españolas estamos enfadados porque hemos perdido mucha calidad de vida y mucha calidad democrática y queremos, como decía Jesús, participar en una reforma o en una discusión constitucional que esté a la altura de un país occidental en el siglo XXI, o que ellos otra vez nos hagan una pequeña reforma constitucional con 7 padres de la Constitución. Y yo les digo, ¿qué pasa? ¿Que no había ninguna madre? ¿Todo padres de la Constitución? Que otra vez, fijaos, ellos por arriba nos hagan una reforma constitucional que de alguna manera frene la posibilidad de conseguir lo que estamos planteando. Y fijaos, una pequeña reforma constitucional que, como os decía antes, sancione estos elementos económicos que se tienen que convertir otra vez, de alguna manera, en nuevo pasto constitucional. El despido fácil, es que es lo que pusieron, recordad, haced memoria, en aquel proyecto de reforma constitucional, recordáis, perdón, en aquel proyecto de Constitución Europea, desaparecía el derecho al trabajo y lo sustituían por el derecho a buscar trabajo. Y está habiendo una discusión en Europa en estos contenidos. Hace 7 años, el jefe de la patronal francesa dijo que tenía que desaparecer de la Constitución francesa todos los artículos que habían metido dentro el Consejo Nacional de la Resistencia. Recordemos que en los años 30 la derecha europea se hizo nazi, se hizo fascista, nos llevó a la Segunda Guerra Mundial y perdieron. Y los artículos de la Constitución francesa del 46, de la italiana del 48, de la Grundgesetz alemana, esto lo digo en alemán para hacerme el listo, de la Ley Fundamental de Bonn del 49, todos esos artículos los pusieron la gente de la resistencia. Y por eso las constituciones europeas tienen esa fuerza democrática y esa defensa de los derechos de los trabajadores. Y ahora les sobra. Por eso, fijaos, están haciendo el Tratado Transatlántico de Inversiones y Comercio. ¿Sabéis por qué? Porque les resulta imposible dentro de Francia cambiar la Constitución. Les resulta imposible hasta dentro de Alemania cambiar la Constitución. ¿Y sabéis qué buscan? Cambiarlo en el ámbito europeo para que la gente proteste menos. Y resulta que en el Parlamento Europeo el Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos, Convergencia están pactando el TTIP y están vaciando nuestra Constitución. Yo lo entiendo de Convergencia, lo entiendo de Ciudadanos, lo entiendo del Partido Popular, pero le diría a Pedro Sánchez, deja de mentir, no nos cuentes en España unas cosas y hagas otras en Bruselas, porque estás engañando a tu electorado. Si quieres vaciar de contenidos sociales nuestra Constitución, hazlo aquí y allí. No digas aquí unas cosas y hagas otras después en Bruselas. Bueno, fijaos que decía que hemos empezado también a romper los candados de nuestra relación con Europa. Es que parece que tenemos que estar pidiéndole perdón a Europa. Parece que tenemos que siempre mirarles desde abajo acomplejados. Y resulta que no. Y resulta que, fijaos, hace unos días en ese Parlamento Europeo, que es un cementerio de dinosaurios, donde todo parece que es muy elegante, todo es muy formal, pero se legisla para vaciar de contenido nuestras constituciones, se permitió el lujo. Un diputado de la extrema derecha francesa a decir que los inmigrantes que vienen de esas guerras en las cuales ha colaborado Europa por subordinarse a la OTAN, decía que esos inmigrantes son una plaga.
Y ahí estuvo un tipo muy honesto que le dijo que si los inmigrantes son una plaga, tú eres una basura. Gracias, Pablo Iglesias, por dignificar el Parlamento Europeo y decirle a la gente a la cara lo que son. En fin, la relación con la Iglesia. Yo os digo que el Papa, me parece que el Papa nos ha salido bueno, pero hay que decirle a la Iglesia española que la Iglesia tiene que pagar impuestos, que la Iglesia no tiene por qué meterse en nuestras aulas, que la Iglesia no tiene por qué meterse en nuestras fiestas, que la Iglesia tiene que asumir que somos un Estado laico y que no puede haber esta mezcla entre la Iglesia católica y el Estado, ni esta realidad institucional que hace que financiemos a la Iglesia Católica y que encima se permitan luego lujos como inscribir la mezquita de Córdoba. Por tanto, fijaos, esto que prácticamente antes no se podía decir. Y al mismo tiempo que decimos que este Papa nos gustan muchas cosas, le decimos a la Iglesia, tienes que asumir compromisos como cualquier otro ciudadano. Y rompimos, fijaos, también otro candado, y termino con los candados, porque fijaos, las listas, esto no se agotan. La lista que empezamos a romper es que parece que aquí no se podía decir algo que os lo digo con toda rotundidad. Y ahí me temo que no voy a estar del todo de acuerdo con Pablo. Torturar animales no es cultura. Torturar animales es una barbarie. Y quien tortura animales, pues a lo mejor no tiene la sensibilidad que corresponde con las personas. Hace 2 años, compañeras y compañeros, amigos y amigos, hace apenas 2 años, y parece un siglo, hemos aprendido muchísimo en este tiempo de las elecciones catalanas, fijaos. Muchos se entristecieron porque dijeron, hemos tenido un mal resultado, y es verdad que obtuvimos un mal resultado. Y hay que aprender de los errores que cometimos, y cometimos errores. Pensamos que podíamos, una persona bellísima como Luis Rabel, podíamos hacerla conocida en 2 meses, y no era posible. Y de repente ese candidato, ya digo, una persona que venía de la pelea de los movimientos sociales, pero no era conocida, pensamos que podíamos darla a conocer. No fue real. Yo creo que nos equivocamos también con el nombre Catalunya Sí que es Pot, que tenía un sí como el Junts pel Sí, y al final aquello era una confusión. Y luego había una cosa que también hemos aprendido, y es que se tiene que terminar ese momento donde la gente dice ¿dónde está la papeleta de Podemos? Os aseguro que en todos los colegios electorales y en todas las mesas, en estas elecciones, va a haber una papeleta donde ponga el nombre de Podemos. Y eso es muy importante. Hemos estado demasiado tiempo diciendo ¿dónde está la papeleta de Podemos? Fijaos que en las elecciones catalanas también fuimos muy honestos. Y de repente en ese choque de trenes entre los usurpadores de más que querían hacer lo imposible para presentar su salvaguarda personal como la salvaguarda de Cataluña, como Pujol, que decía, yo soy Cataluña. No, Cataluña está ahí arriba, no está en Suiza, ¿no? Y de la misma manera, fijaos, Rajoy diciendo, me viene genial este choque de trenes porque así voy a ir a las elecciones de diciembre hablando solamente de que se rompe España, de que se rompe España. Y así no voy a hablar del desempleo, de la corrupción, del deterioro de los servicios públicos, etc. Y de repente entre ellos están encantados y nosotros dijimos, no nos interesan ninguno de los dos. Y fuimos honestos. Y dijimos una cosa igual en Barcelona, en Girona, en Madrid o en Plasencia. Decimos en todos lados lo mismo. Estamos a favor del derecho a decidir. Estamos a favor de que los pueblos de España decidan voluntariamente qué tipo de relación quieren con el conjunto del Estado. Es algo que sabíamos en el año 77 y parece que lo hemos olvidado. No queremos que nadie esté en esta hermosa aventura que es España si no quiere. Pero al mismo tiempo que hemos dicho que estamos a favor del derecho a decidir, hemos dicho que estamos en contra de la independencia porque creemos que sería muy perjudicial para ellos y para el conjunto del Estado. ¿Y sabéis qué ocurre? Que con esta honestidad de decir que estamos trabajando por una España de la cual nadie se quiera ir. Con esta honestidad de decir que queremos construir un espacio de convivencia donde voluntariamente estemos, ya digo, en este esfuerzo común, donde yo me acuerdo de las pesetas de Franco que decía España una, grande y libre, decían una porque si hubiera otra todos nos iríamos a la otra. Y fijaos que al mismo tiempo que hemos planteado que estamos haciendo un esfuerzo de luchar por una España de la cual nadie se quiera ir, ¿cómo no vas a recoger la voluntad de los catalanes? ¿Cómo vas a recogerlo? ¿Cuánta gente nos ha dicho en estas semanas, cuánta gente nos ha dicho, voy a votar independentismo porque quiero de alguna manera romper, ¿no? esta parálisis por culpa de estos necios que nos llevan a callejones sin salida? ¿Cuánta gente nos ha dicho,
voy a votar independentista, pero en diciembre os voy a votar a vosotros. ¿Cuánta gente nos ha dicho, si España es Podemos, yo no me quiero ir de España? ¿Y sabéis en qué se traduce esto? En que el 85% de los catalanes y las catalanas están a favor del derecho a decidir y un 75% no quiere irse de España. Y esa gente solamente un interlocutor, porque la única fuerza política que ha hablado a todos los catalanes hemos sido nosotros. Y por tanto, fijaos, en diciembre nos lo van a gratificar, nos van a dar las gracias por esa honestidad. Así que alejad cualquier tipo de decepción o de tristeza, porque en diciembre, en Cataluña, vamos a tener un resultado espectacular. Y nadie que no tenga un buen resultado en Cataluña puede ganar las elecciones. Fuera la tristeza, y la honestidad la vamos a cobrar en diciembre, os lo aseguro. Hemos tenido muchos aciertos. Os dije antes del verano que Podemos era la nave nodriza, era el partehielos que había roto, ¿no? ese glaciar y se permitía pasar al otro lado. Y dijimos que Podemos había conseguido ponerse en España con todas las dificultades, con una identidad política comprendida. Pero también os dijimos, esto está fallando, cojo el otro o no sé, bueno, antes del verano planteamos, fijaos, que teníamos que aprender también de las candidaturas de Unidad Ciudadana, que teníamos que aprender de lo que había ocurrido en los ayuntamientos del cambio. Y teníamos que entender que hay mucha gente que quiere el cambio en España y que a lo mejor no le apetece estar dentro de una formación política. Y había que ayudar a esa gente a que viniera. Y decidimos que había que abrirnos a la mayor parte de la gente posible. Fijaos que eso nos ha llevado, esa decisión, a... Todavía están las listas abiertas, todavía seguimos buscando esas candidaturas de Unidad Popular, todavía seguimos invitando a quien quiera venir con nosotros que responda a espacios sociales de trabajo, a que se incorpore a algo que no es incorporarse a Podemos, es incorporarse a esa nave nodriza con, si queréis, ¿no?, vuestras luchas, vuestras identidades, pero entendiendo que la gente quiere que Podemos sea esa representación que conduce al cambio en nuestro país. Pero también hemos cometido desaciertos, claro. Hemos cometido errores y hay que reconocerlo. Y os lo digo yo, que salí de la ejecutiva de Podemos. Hemos cometido errores porque en esa lucha, en ese doble vector que construimos, un vector que era representativo, partitocrático, mediático, esa maquinaria electoral para disputarle el poder al PSOE y al PP, esa locomotora, dijimos, me acuerdo, escribimos un libro, Pablo y yo, que teníamos que compensarlo con mucha movilización popular. Y por eso los círculos. Y los círculos eran, frente a ese aparato partitocrático y electoral, era la discusión, la horizontalidad, el control, el rigor de los programas. ¿Y sabéis qué ocurre? Que en este desarrollo sacrificamos por la locomotora vagones. Y de repente nos dimos cuenta que en vez de reunirte con un grupo de ciudadanos, te reúnes con los alcaldes. En vez de reunirte con los trabajadores, te reúnes con los sindicalistas que representan a todos. En vez de hablar con un grupo de gente en Vicálvaro, vas a la televisión que hablas a millones. Y al final, con esta lógica, te vas dejando de lado la mirada a los ojos de la gente. Y por eso yo, que fui, os digo, el que salió de la ejecutiva entendiendo que teníamos que recuperar aquello que significaba Podemos en su esencia, os digo que los más sensibles, los que os habéis decepcionado antes, los que os ha dolido antes las veces que nos hemos convertido en la vieja política, que regreséis, porque la posibilidad de que Podemos sea una fuerza política diferente es con vosotras y vosotros, los sensibles, los decepcionados, los que os duele cuando hemos repetido los esquemas de la vieja política. ¿Cuántas veces he dicho durante las elecciones desde las europeas que había que ser cuidadosos con esa gente, porque lo viví en el 15M, esa gente que llegaba a los círculos y decía, yo sí que sé de política, tú no sabes. Gente con el colmillo retorcido, gente que venía como muy toreada, ¿no? Gente que venía con una experiencia no siempre buena. Y yo siempre os dije, a esa gente que va a los círculos y dice, yo no estoy aquí para hacer amigos, os he pedido que a esa gente de mi parte les mandéis un poquito a la mierda, porque estamos aquí para hacer amigos, estamos aquí para encontrarnos, no para sufrir. Esto no es un valle de... ¿Quién va a estar en la política si sufrimos? Yo siempre he dicho que somos una fábrica de amor. Somos una fábrica de amor.
Fijaos si somos una fábrica de amor, que desde que nosotros existimos, en Izquierda Unida aman a Alberto Garzón. Y antes no lo amaban. Así que allá donde estamos desplegamos, ¿no?, este cariño que no se agota. Fijaos que una expresión que dice siempre Jesús, que yo se la he copiado, no teníamos mucha experiencia de cómo se hacía esto, ¿no?, cómo se construía este doble eje. Y Jesús siempre dijo que dibujábamos el traje al tiempo que lo cortábamos y cometíamos errores y no siempre acertábamos. Y por eso os digo una cosa que para mí es muy importante. En la justicia transicional, de las transiciones de las dictaduras a la democracia, por cierto, las transiciones son de la dictadura a la democracia. Si esto es una segunda transición, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? A no ser que, como somos muy nuestros, transitemos sobre nosotros mismos, ¿no? Y al final, pues eso, un bucle onanista, ¿no? En fin, os decía que hemos cortado el traje al tiempo que lo dibujábamos y no siempre hemos acertado. Y fijaos, en las elecciones primarias nos hemos rasguñado, porque tenemos que hacer organización. Y al final, ¿cuántas veces lo he dicho? Contaba hace un rato en televisión, ¿cuántas veces he dicho que ese dicho castellano que es dale un carguillo y verás cómo es Juanillo? También nos ha afectado a nosotros dentro de Podemos. Y hay gente con un carguillo que se ha creído algo. Y eso es culpa nuestra, amigas y amigos, porque no tiene sentido que 2, 3, 4 personas hayan echado a 100 personas de los círculos. Asumamos también nuestra responsabilidad. No hemos tenido el coraje de ser nosotros los que les echemos a ellos. Tomad nota de esto y hagámoslo. Recuperemos esos círculos donde la gente que no tiene el colmillo retorcido es la que hace política. Luego también, fijaos, han sido muchos ataques. En enero pasaron 3 cosas. En enero, parece que estoy hablando del Pleistoceno. En enero cometimos el error de las marchas del cambio. ¿Recordad? Y sacamos a 300.000 personas a la calle. Nunca lo sabremos porque estaban todas las calles llenas y nadie ha querido contarlo. Mira que se podía, pero han dicho... Esto es como en la Grecia clásica, que sabéis que los esclavos no podían todos vestir igual, porque entonces se notaba que eran muchos. La Puerta del Sol, la marcha del cambio, por cierto, si la marcha del cambio, recordadlo, si la marcha del cambio fue tan importante, es porque también veníamos de las marchas de la dignidad. Recuerdo a toda la gente que peleó las marchas de la dignidad, porque también nos prepararon el camino. Decía que eso sí que se merecen un aplauso. Las marchas de la dignidad se merecen un aplauso. Fijaos que llenamos las calles de Madrid sin pedir a cambio nada. Llenamos las calles de Madrid solamente para juntarnos y para contarnos. Una semana antes había ganado Syriza las elecciones. Y Bruselas dijo, oye, ¿tenéis eso controlado? Bueno, Bruselas o Frankfurt. ¿Haben Sie das verstanden? Dijeron así, ¿entendéis lo que está pasando o qué? ¿No? Lo digo en alemán para hacerme el listo, ¿no? Pero no solo, no creáis, ¿eh? Recuerdo que me reuní una vez con un ministro alemán que quería conocer a los perroflautas de Podemos. Dijo, voy a ver a estos perroflautas, ¿no? Y dijo, como es alemán, vete tú. Dije, pues bueno, voy yo. Claro, yo al tipo lo recibí hablándole en alemán. Y yo le veía la cara que decía, perroflauten... no sprechen Deutsch, ¿no? El tipo intentó darnos lecciones, diciendo que ni Syriza ni Podemos iban a salvar Europa. Yo le decía, ¿la vas a salvar tú que estás gobernando con la Merkel en Alemania? ¿Esa es tu socialdemocracia? Y me contestó, nosotros no tenemos nostalgia del pasado. Y yo le dije, pues me parece muy bien, pero los socialdemócratas reales, los que ayer votaron socialista, hoy votan Podemos porque saben que esas políticas las vamos a hacer nosotros. Puerta. Fijaos que Syriza ganó las elecciones y se pusieron también muy preocupados, porque nunca les ha preocupado realmente la calle. Hace mucho que descontaron la calle. Han descontado hasta las huelgas generales. Les da igual que hagamos huelgas generales. En cambio, que les disputemos el poder, eso no. Eso no. Y ahí están los compañeros que de repente cuando ganamos las alcaldías de Madrid, de Barcelona, de Santiago, de Coruña, de Valencia, Zaragoza, ahí de repente dicen, uy. Y ahí es cuando el IBEX 35 dice,
tenemos que frenar esto. Y también sabéis que empiezan los ataques brutales contra nosotros. Y nos acusar de cualquier barbaridad. Eso sí, nos acusan las acusaciones, las querellas a 5 columnas. Defraudan. Eso sí, cuando luego los jueces dicen y archivan todas nuestras querellas han sido archivadas. Todas. Pero no lo habéis visto nunca a 5 columnas en los periódicos. El archivo de nuestras querellas nunca ha abierto los telediarios. El archivo de nuestras querellas nunca ha formado parte de las tertulias. Me contaban el otro día alumnos que me hicieron recordar una cosa que me llamó mi hermana. Pon la tele corriendo, que están hablando de ti. Dije, pues eso no es noticia, ¿no? Pero pon la tele que... Y digo, ¿cuál? Y dice, 13TV. Digo, coño. Por cierto, Papa Francisco, ya que nos has salido bueno, te recuerdo que en España la Conferencia Episcopal está financiando medios de comunicación que son de todo menos cristianos. Haz algo, Papa Francisco, haz algo. Pues me llama mi hermana, oye, cuando yo me tenga que callar me decís, ¿me callo ya? ¿Me callo ya? Yo cuando me digáis me callo, es que pongo aquí a contar. Entonces, ya, pon 13TV, que hay un programa que se llama Desmontando a Monedero. Y me pongo a verlo y era así como en blanco y negro. Y había una supuesta alumna mía. Se la veía así con el pelo así de espaldas. Porque claro, si le veo la cara, todo de espaldas. Y con la voz distorsionada, ¿no? Hablaba como la niña del exorcista. Entonces, yo no me lo podía creer, ¿no? Y me pongo a ver y dice, monedero en clase, sienta en un lado a los inmigrantes, a los minusválidos y a los negros, y en el otro a los normales. Y con música de psicosis, de ¿no? Y otra vez, monedero, sienta en un lado a los inmigrantes, a los minusválidos y a los negros, y en el otro a los normales. Y sale el presentador, esto es lo que tenemos los de Podemos. Y no sé si era Isabel San Sebastián, dice, es que esto es intolerable. Y todavía no gobiernan. Imaginaos cuando gobiernen la que van a hacer estos, ¿no? En fin, fijaos que lo planteaban los compañeros, íbamos a quitarle, ¿recordáis? El segundo piso a la gente. Íbamos a arrasar, íbamos a abolir la Semana Santa. Íbamos a quitar las fallas. Voy a contar un chisme que estoy contando. Resulta que me invitan al roscón de Reyes de Carmen Lomana. Y yo le pregunto a Jesús, digo, Jesús, tú eres mi secretario general, ¿tengo que ir o no tengo que ir? Me dice, mira, ve porque hay gente que considera que somos diablos y ahí vas a poder contarles que no somos diablos. ¿Seguro? Digo, venga, ve. Vale. Carmen Lomana es muy buena gente. Ella tiene sus cosas, ¿no? Tiene sus cosas, pero es muy buena gente. De hecho, por defender en ocasiones a Podemos, le han hecho la vida imposible esos que luego irán a misa los domingos. Bueno, el caso es que voy ahí a la casa de Carmen Lomana, al roscón lleno de famoseo, de esa gente de las revistas de Cuché, y yo me pongo así, todo apretaico, ¿no? Así. Y me venían a traer comida y bebida. Yo, no, gracias. Yo así todo tieso. Digo, no, yo probar aquí ni bocado, ¿no? Al día siguiente dijo la prensa, Monedero es muy frugal, muy espartano, apenas probó bocado. Y yo estaba ahí como... Se hacían corrillos, ¿no? Yo estaba quieto y pasaban, así como... Entonces, cuando se animaban, hacían un corrillo. El caso es que en el segundo corrillo, una señora inteligente, con estudios, que vendía cuadros en una importante, ¿cómo se llama esto? Galerías, ¿no? Y viene y me acerca ya, como se anima que había más gente, me dice, oye, ¿es verdad que vais a abolir la Navidad? Creo que le dije, pues hombre, mientras que el niño Jesús siga teniendo un buen comportamiento,
No. Pero sigue. Y entonces se me queda así como diciendo, no sé si creerte. Y viene Carmen Lomana y le dice, no os metáis con mi invitado, dejadlo en paz. Y le dice esta señora, tú cállate, no sé por qué les defiendes si te van a quitar esta casa. Y yo digo, maldita el momento en que lo dije, señora, quitarle la casa no, pero me acuerdo de Doctor Cibago y en esta parte con un par de cortinitas, ahí viven un par de familias, ¿no? ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Digo, señora, que era una broma. Y dice, para que veáis el imaginario, dice, sí, también era broma lo de María Antonieta. Fijaos el imaginario que tiene esta gente, ¿no? En fin, voy a ir terminando. Hemos empezado a cambiar muchas cosas, pero todavía queda, por supuesto. No vamos a cambiar 40 años de lo que llamamos un régimen, pero cuando lo llamamos un régimen, fijaos, no lo decimos por equiparar el franquismo y la democracia, eso sería de tontos. Es que en la ciencia política un régimen es el conjunto de las instituciones, los actores políticos y las reglas de juego, eso se llama un régimen. Y la gente dice, no, habláis del régimen franquista, que no, que un régimen no tiene por qué ser autoritario. En cualquier caso, fijaos, quedan muchas cosas por hacer y os pido por favor que entendáis que ellos tienen también un plan. Su plan, fijaos, consiste en asumir que hay que hacer cambios constitucionales sí o sí. Sí o sí. Lo ha admitido el PSOE, lo ha admitido una parte del PP, lo ha admitido Ciudadanos, es decir, todo el mundo ya admite. Otra cosa es que no van a hablar mucho de ello. ¿Sabéis por qué? Porque van a hacer otra vez como ocurrió en el 77. En vez de ir a unas elecciones con un discurso claro de qué cambios constitucionales queremos hacer, no lo van a decir. Se van a poner de acuerdo en el Parlamento, van a hacer unos padres de la Constitución, igual invitan a alguna madre, ya veremos, y ellos van a hacer unos cambios cosméticos de manera que toda esta presión popular para que los derechos sociales estén en la Constitución, para que la división de poderes sea real. Pero ¿cómo va a ser, amigas y amigos, división de poderes real si el artículo 124.4 le entrega el nombramiento del fiscal general del Estado al gobierno? Depende de él. Y por tanto, si el fiscal general del Estado depende, es que es imposible. ¿Cómo va a haber independencia de los jueces si el Consejo General del Poder Judicial lo nombran los partidos políticos y se lo reparten como si fuera eso un zoco? Este es mío, este es tuyo. Sin independencia de los jueces no hay democracia. Y por eso dejadme deciros una cosa. ¿Cuántos jueces están en nuestras listas? ¿Cuánta gente nos apoya desde la justicia democrática? Estad muy contentos por eso. Los jueces democráticos están con Podemos. Y eso es muy importante que lo entendamos. Es esencial que lo entendamos. En fin, van a intentar hacer unos cambios cosméticos que justifiquen, fijaos, que justifiquen. Seguramente le van a dar a las élites de Cataluña algo que se parezca a un cupo como el vasco, sin negociarlo, sin discutirlo. Es decir, van por arriba a buscar soluciones que no nos impliquen a todas y todos nosotros, como si no tuviéramos la madurez, perdón otra vez por decir madurez, suficiente como para poder discutir una Constitución. Nosotros aquí, una tarde venir aquí a empezar a discutir artículos de la Constitución y qué tipo de país queremos. Nos van a intentar, ya digo, dar gato por liebre. ¿Y sabéis cuál es la única manera de que esto no ocurra? Porque os lo aseguro, lo están haciendo en Bruselas en el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones. Están negociando en secreto la desregulación, no de España, de Europa. Y cuando venga y nos digan que la denominación de origen de Rioja ya no vale, porque Estados Unidos no reconoce denominaciones de origen, solo reconoce marcas, nos dirán, es que lo manda Europa. Y entonces nos quedaremos con un pasmo de narices. ¿Sabéis qué necesitamos para que esto no ocurra? Y por eso yo en estos 2 meses escasos quiero hacer memoria, memoria y memoria. Quiero que tiremos de nuestros recuerdos para saber de dónde venimos, qué nos ha ocurrido y también sobre esa base a dónde queremos ir. Y casi terminando, dejadme deciros que algo para mí muy importante lo entendí leyendo un libro sobre la Comuna de París de 1871. La Comuna de París, fijaos, tenía lugar en mitad de la guerra entre Francia y la Alemania de Bismarck, ¿no? En esa guerra franco-prusiana,
siempre ganada por Prusia, por la debilidad de Francia, coincidió también que estaban tirando parte importante de París para reurbanizarlo. Y se levantaron los comuneros en esa frase que dijo Marx, que querían asaltar los cielos, porque los cielos era lo más difícil de lograr. Y por eso esa expresión, locos y locas quisieron asaltar los cielos. ¿Sabéis qué pedían los comuneros? Pedían precisamente eso, división de poderes. Pedían viviendas populares, pedían comedores populares, pedían derechos para las mujeres, pedían separación en la Francia después de la Revolución Francesa, separación entre la Iglesia y el Estado. Pero fueron derrotados porque, fijaos qué importante, Bismarck dijo, prefiero soltar a los soldados franceses presos para que luchen contra los comuneros a que los comuneros me contaminen a mi gente. Y Bismarck soltó a todos los miles de presos del ejército de Versalles que había derrotado porque lo que le daba miedo era la propagación de las ideas. Es que había dicho Víctor Hugo en Francia, una frase que repetía mucho Marx, nada tiene tanta fuerza como una idea cuando le ha llegado su hora. Derrotados de Montmartre salían los comuneros y las comuneras atados con una cuerda, derrotados. Y un general a caballo, atusándose el bigote, le dice a un sargento, desátame a los del pelo blanco y me los pones contra la pared. ¿Por qué? Que me los desates. El sargento desata a la gente del pelo blanco y el otro a empujones y a empellones los pone contra la pared y allí mismo ordena que los fusilen. Y el sargento pregunta, ¿por qué ha hecho usted eso? Dice, no has entendido nada. En 1871, estos del pelo blanco ya eran mayores de edad cuando la revolución de 1848. Nos la liaron entonces, los reprimimos y sin embargo estos se han vuelto a levantar. Así que estos son los peligrosos. ¿Y sabéis por qué recuerdo esto? Porque los que trajeron la democracia a España no fue ni el rey, ni Fraga, ni Suárez, ni Felipe González. Sois los del pelo blanco que peleasteis ayer y que estáis peleando hoy todavía por la democracia que nos quieren robar. Gracias, gente del pelo blanco. Gracias por vuestra pelea. Y el Partido Popular de repente entendió que iba a ganar votos, fijaos, retrotrayendo 30 años atrás la ley del aborto. Y de repente dijeron, vamos a hacer esta nueva ley. Y el Consejo de Ministros lo aprobó. Y el Parlamento, en un voto secreto, todas las mujeres aprobaron esa ley que retrotraía, ya digo, 30 años la ley del aborto. ¿Sabéis qué ocurrió? Que las mujeres jóvenes os quedasteis de piedra. No entendíais nada. ¿Sabéis por qué? Porque habíais olvidado que las luchas de ayer son los derechos de hoy. Y las luchas de hoy son los derechos de mañana. Y las mujeres mayores no entendíais nada. Decíais, pero si esta batalla ya la habíamos ganado. Y os acordasteis, pero no entendíais nada. Y las primeras manifestaciones apenas había gente. ¿Y sabéis qué ocurrió? Que las mujeres mayores tirasteis de memoria y os acordasteis que ganasteis el derecho al aborto en las calles, a menudo solas y sin el apoyo de los hombres. Y mandasteis a Gallardón a donde pertenece, al basurero de la historia. Gracias, mujeres, por haber tenido memoria. Gracias por haber tenido memoria. Y por cierto, porque mañana, pasado mañana, el 7N, celebramos, ¿no?, un día de reivindicación de las mujeres. Yo digo en todos lados que en esta crisis estafa las mujeres sois las que siempre, aparte de hacer el trabajo fuera para entrar un salario en casa, porque ya con un salario no basta para vivir, y habéis hecho el trabajo fuera, al mismo tiempo os habéis hecho cargo de los cuidados de los cuales ya no se hace cargo el Estado. ¿Y sabéis qué he aprendido? Que nunca, cuando habláis en público, nunca pedéis nada para vosotras, siempre pedís para los demás. Y he entendido que Podemos va a ser el partido que yo adoro cuando lo dirijáis mujeres. Gracias, mujeres, por vuestra generosidad, por vuestra pelea, por vuestra amabilidad. Termino de verdad, porque me voy a hablar y quiero terminar. Fijaos que León Felipe dijo que 3 veces se nos enronqueció la voz, una gritando tierra, tierra, tierra. Otra cuando un loco vestido con trajes antiguos y una lanza gritó justicia, justicia y justicia. Los fúcares, los banqueros que financiaron a los Austrias, compraron los molinos de Castilla y cobraban unos aranceles altísimos por moler trigo y había un gran enfado social. Así que cuando Don Quijote la emprendió contra los molinos, no estaba loco, sino que era de Podemos, adelantándose unos cuantos siglos a la pelea. Y decía León Felipe
que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, en 1936. Tenemos los tres gritos pendientes, pero los vamos a hacer cantando. Ayer Pablo cantó así, ahí. Yo no canto porque no me deja Wyoming, pero a él sí le dejan. Ahora, como es el secretario general, pues yo voy a cantar, ¿eh? Bueno, os decía que, fijaos, tenemos que gritar tierra, tierra, tierra y recomponer esta aventura común que es España, pero desde la libertad y la autodeterminación de cada uno de nosotros. Tenemos que volver a gritar justicia, 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 porque están vaciando nuestra Constitución en su artículo 1, en nuestra condición de Estado social, de Estado democrático y de Estado de Derecho. Y tenemos que gritar que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, porque la dictadura financiera y el terrorismo financiero, lo hemos visto en Grecia, está poniendo de rodillas a la democracia. Por tanto, fijaos, tenemos que conseguir hacer de estas tres peleas. Nos quedan unos meses, estamos en la segunda parte del partido. Nacimos, lo ha dicho Jesús, para estas elecciones. Todo lo que pensamos cuando se nos ocurrió tirar aquella piedra en el estanque era pensando en las elecciones generales. Y fijaos, hay una ventaja ahora, y es que estamos mucho menos solos. Está ahí Grecia. Están en Portugal discutiendo un gobierno de izquierdas. ¿Es que acaso os creéis que podrían discutir en Portugal un gobierno de izquierdas si no existiera Podemos como una posibilidad de gobierno? Y está también Jeremy Corbyn, que ha ganado las primarias en Inglaterra. Y ahí están soplándole en la nuca a Hillary Clinton, Baxter, porque está planteando, ¿no?, la posibilidad de recuperar esencias socialdemócratas. ¿Esto sabéis qué significa? Que en estos 50 días escasos yo creo que tenemos que volver sobre nuestros pasos. Tenemos que volver a entender que sin la participación no puede haber una política diferente y que la iniciativa de los carteros del cambio es esa, que nos mandemos cartas de amor. ¿Sabéis qué nos están diciendo? Que leamos libros de autoayuda. Es lo que nos están diciendo. Estás triste, estás mal, cómprate un libro de autoayuda. ¿Quién se ha comido mi queso? A mí qué me importa quién se ha comido tu queso. El caballero de la armadura oxidada. Tus zonas erróneas, que yo me lo compré porque pensaba que eran tus zonas erógenas. Era adolescente y dije, aquí hay asunto, pero no. Fijaos que nos dicen, tienes problemas, cómprate un libro de autoayuda. ¿Y sabéis qué os digo? Y para mí eso es Podemos. La única ayuda que funciona es la autoayuda colectiva, y la autoayuda colectiva se llama política, política y política, pero política de la buena. Participación, seamos inflexibles, qué alegría que ningún diputado del Partido Popular pueda seguir siendo diputado si no cubre las normas que nos estamos dando. Inflexibles con los fuertes y con los impunes. Qué importante es, fijaos, de la misma manera que volvamos a llamar casta a la casta, porque es que son casta y siguen siendo casta, y tenemos que decírselo a la cara. Y tenemos que hacer una cosa muy importante, y es lo que decía Julio, programa, programa, programa. Fijaos que a lo mejor no vamos a poder conseguir cosas en 2 años, a lo mejor necesitamos 4. ¿O sabéis qué hemos hecho en Podemos desde el comienzo? Pensar en un programa de 8 años. No hemos pensado en un programa para 4, no, porque los cambios estructurales necesitan más tiempo. Nos van a combatir estos 50 días otra vez. A mí me intentaron fusilar, lo que pasa es que a mí me pasó como a Gila, que me fusilaron mal. Seguramente pueden intentar volvernos a fusilar, y a mí también, pero ¿sabéis qué he aprendido en este tiempo? Que en las guerras siempre hay bajas, y nos han declarado una guerra. Y a mí no me importa ser una baja, no estar en la ejecutiva de Podemos o desaparecer totalmente de la política. ¿Sabéis por qué? Porque el otro día, cuando presentaba Pablo la iniciativa de los carteros del cambio, o basta ver esta mesa, porque a uno de nosotros que caigamos hay 500 jóvenes dispuestos a tomar nuestra bandera. Así que nada de tristeza, adelante, que me da mucha alegría saber que hay mucha gente ya tomando el recambio. Me despido diciéndoos que la política de partido siempre decepciona. La política de partido siempre decepciona, pero es normal, si nos decepciona una junta de vecinos, ¿cómo no te va a decepcionar la política de partido? Pero os digo lo que os he planteado antes. La gente más sensible, la gente que no aguantó la falta de amabilidad, la gente que no aguantó a los que querían bajarte doctrina, la gente que se cansó de que nadie le gritara o le regañara, por favor, regresad
a los círculos. Tenemos que reinventarnos. Y la única manera de que Podemos sea una fuerza política diferente a las demás es porque los círculos sean el corazón de esta fuerza política. Un monje zen decide enseñar la última lección al discípulo, al que le ha dedicado toda la vida a diferenciar entre lo que existe y lo que no existe, entre lo que es verdadero y lo que es falso. Y llega a la última lección y le pone un palo de almendro en la cabeza y le dice: si me afirmas que esta vara no existe, te daré con ella en la cabeza. Si me dices que esta vara existe, te daré con ella en la cabeza. Y si guardas silencio, te daré con ella en la cabeza. Nos contaba maestro de Jesús y mío, Jesús Ibáñez, con este ejemplo, que cuando algo es necesario e imposible, hay que inventar una nueva dimensión. Si es necesario que no te den con el palo en la cabeza, pero es imposible con las reglas que han marcado, hay que inventar una nueva dimensión. Esa nueva dimensión son las elecciones del 20 de diciembre. Hay una posibilidad, que es que ganen los de siempre, la Santa Alianza, Ciudadanos, Partido Popular, Partido Socialista, y que siembren sobre España la larga noche, o que ganen otros. Os pido algo con el corazón en la mano: sed el relámpago en la noche. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!